¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias en 24 horas. Ya están en Esmeraldas miembros del FBI que se sumarán a las investigaciones del atentado perpetrado en el Comando Policial de San Lorenzo. Carlos Acoto sigue muy de cerca los acontecimientos y con él tomamos contacto. ¿Qué tal, Carlos? Te escuchamos. ¿Qué tal, Gisela? Amigos, buenas tardes. Nosotros nos encontramos dentro del Comando San Lorenzo, que fue objeto del atentado terrorista el pasado sábado. Les contamos que las investigaciones avanzan y a los peritos colombianos y nacionales se suman peritos extranjeros que vienen de Estados Unidos, particularmente del FBI. Actualmente la Secretaría del Plan Toda una Vida levanta en los alrededores información para poder ayudar a las familias que salieron damnificadas de este atentado. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Hicieron un reconocimiento vía aérea. A los peritos colombianos se suma personal del FBI. El trabajo en el lugar del siniestro no ha parado. La información hasta ahora obtenida se mantiene en reserva. Aquí se trabaja entre escombros, vidrios rotos y hierro retorcido. Al ojo inexperto, simples consecuencias del atentado. Para los entendidos, valiosas pistas que construyen una ruta hacia los culpables. De a poco los peritos nacionales e internacionales arman las piezas del rompecabezas. A mis espaldas, los restos de 2 autos. Se presume que uno de ellos sería el coche bomba con el que se perpetró el atentado terrorista. La experticia de los norteamericanos especializados en temas narcodelictivos se sumará al conocimiento de los también expertos colombianos, que hasta el momento han determinado que el compuesto usado en el atentado es amatol, de fabricación artesanal, mezcla de amonio y pentolita, explosivo usado por grupos guerrilleros del vecino país del norte. Pues es importante considerar la experticia que tiene en este caso la policía colombiana y también pues la policía, en este caso el FBI, con la finalidad de aportar con mayores argumentos y elementos de convicción para el esclarecimiento del hecho y se pueda determinar responsables. A la par, varias entidades levantan información en el barrio afectado por la explosión. Dicen que la ayuda llegará pronto. Ahorita lo que se está haciendo es recopilar la información veraz de las personas que fueron afectadas netamente por todas estas casos. Es informar a las autoridades para una toma de decisiones desde cada uno de los ministerios. Sin embargo, sus habitantes dicen que necesitan ayuda ya. La gente está durmiendo a la intemperie, bajo la lluvia, todas las cosas se han dañado, o sea, prácticamente hemos perdido todo. Se han organizado no solamente para pedir la atención que les urge, sino también para hacer otra exigencia. Lo que van a reubicar a la gente sería de reubicar a la policía a las afueras de San Lorenzo. Inclusive los mismos señores miembros de la Policía Nacional y el Estado lo saben, de las amenazas que han recibido. El pedido, anuncian, se formalizará en las próximas horas, pues temen nuevos atentados. Y bien, en horas de la tarde se espera que se reúna el COE cantonal. Aquí darán detalles de cómo avanzan las investigaciones y finalmente la cuantificación monetaria de los daños causados por el atentado terrorista. Nosotros les estaremos entregando más detalles en las siguientes emisiones de su noticiero 24 horas. Continuamos con mucha más información en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, muchísimas gracias por la información. La canciller María Fernanda Espinosa destacó el trabajo que se realiza de manera conjunta con el gobierno de Colombia tras el atentado en Esmeraldas. Señaló que se está activando el gabinete binacional en el que se tratarán principalmente los temas de seguridad. Encontrar soluciones compartidas entre ambos países y estamos activando también nuestro gabinete binacional con Colombia, donde trataremos los temas de seguridad, pero todos los otros temas de la relación bilateral. Lo importante que Colombia y Ecuador estamos actuando de manera coordinada y de manera contundente, porque en el Ecuador no puede volver a ocurrir un acto de esta naturaleza que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos de nuestro país. Más sobre este mismo tema, pues autoridades nacionales y extranjeras coinciden en señalar que disidentes de las FARC estarían detrás del atentado. Alias Guacho, supuesto responsable directo en declaraciones en octubre pasado, da detalles de los sitios de sus operaciones. William Quiñones, alias del Guacho, pertenece a uno de los 14 grupos que cuentan con cerca de 700 u 800 militantes pertenecientes a la que fue la mayor guerrilla de Colombia, que no se acogieron al proceso de paz y que continúan con las actividades delictivas en la frontera colombo-ecuatoriana.
Alias Guacho fue vinculado por el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, al atentado al cuartel militar en San Lorenzo, que dejó al menos 28 heridos. El guerrillero es señalado de poseer cultivos ilícitos en el sur del departamento de Nariño, a lo largo del río Mira. Sus acciones delictivas son perpetradas con la ayuda de al menos 175 exmiembros de las FARC, según fuentes de inteligencia colombiana. Guacho, señalado disidente de las FARC y vinculado por el gobierno, además con los hechos que terminaron en la muerte de 6 personas en Tumaco, Colombia, en declaraciones realizadas del pasado mes de octubre, reconoció: estuve en el movimiento por 10 años, en el movimiento guerrillero de las FARC. Además del guerrillero, agregó: nosotros no nos acogemos al proceso de paz, no era porque no estuviéramos de acuerdo, sino que hubo una desigualdad en los guerrilleros medios, ¿sí? y la tropa. Entonces nosotros miramos que no hay la necesidad de continuar en un proceso, lo cual el gobierno no nos está cumpliendo. Alias Guacho aseguró que no se considera un disidente de las FARC. O sea que ustedes son disidentes de las FARC. Disidente no, es decir, ahorita seguimos activos al frente Oliver Simisterra, ¿sí? Entonces no somos disidentes, somos guerrilleros activos todavía. Angie Torres, 24 horas. El presidente Lenín Moreno presentó el proyecto Refinería del Pacífico a inversionistas extranjeros. El primer mandatario cumple agenda en Manabí, donde tiene previsto realizar esta tarde el cierre de su campaña por el sí en la consulta popular. Allá está también nuestra compañera Joana Ramos con el detalle de esta información. ¿Qué tal, Joana? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el presidente Lenín Moreno junto a 3 de sus ministros presentó aquí en Manta el proyecto Refinería del Pacífico a 30 inversionistas extranjeros. Los empresarios permanecerán en el país hasta mañana. La construcción de esta refinería, de la refinería de Manabí, es uno de los pilares del proyecto de transformación de nuestra matriz productiva que el país persigue. El presidente Moreno destacó que los tiempos cambiaron, que es un gobierno transparente y que aquí la corrupción no está permitida. De que al hacer negocios con nosotros tendrán completa seguridad jurídica. Aquí la corrupción no está permitida. Tenemos reglas claras para nuestras alianzas público-privadas. Durante su intervención, el primer mandatario recordó algunas de las ventajas que tendrán quienes se animen a invertir. Moreno dijo que es necesaria la construcción de la refinería del Pacífico. Si no se lo hace, en aproximadamente 4 a 5 años, Ecuador deberá invertir más de $5.000 millones en la compra de derivados de petróleo. La licitación será bajo la modalidad construcción-operación transferir. Ecuador propone que la concesión sea por 20 años. Luego la empresa privada transferirá al Estado sin costos adicionales la refinería. Necesitamos que aporten la dinamización de la economía con empresas dispuestas a trabajar bajo un esquema económico, social y ambientalmente responsable. Moreno incluyó en su agenda de actividades un recorrido por la zona cero de Manta, el sector de Tarqui, uno de los más afectados por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. A esta hora tiene un almuerzo con dirigentes del sector pesquero y acuícola aquí de Manta. Se tiene previsto que a las 6 de la tarde encabece una caravana motorizada por la ciudad de Puerto Viejo y a las 7 de la noche hacer el cierre oficial de la campaña por la consulta popular aquí en la provincia de Manabí. Esta es toda la información y obviamente nosotros les tendremos todos los detalles de la actividad del presidente aquí en Manabí esta noche en su noticiero 24 horas edición estelar. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Joana. Muchísimas gracias. Documentos obtenidos por Teleamazonas reflejan que el expresidente Rafael Correa habría registrado la compra de su casa por menos de $3.000, aun cuando el municipio de Quito la valora en $400.000. El presidente de la Cámara de la Construcción habla de una evasión de impuestos. Se trata de un bien que consta en todas sus declaraciones patrimoniales. Su casa del norte de Quito. Hoy, gracias a estos documentos públicos, sabemos que Rafael Correa, por una casa que el municipio de Quito actualmente avalúa por más de $400.000, había registrado un pago de menos de $3.000. Ahí hay obviamente una defraudación tributaria. Es que en esos casos se ve la moral, se ve la ética de las personas.
Incluso el propio Correa, pocos años después de la compra, declara esa vivienda por la que supuestamente pagó $2.730 en $160.000. Planteó una ley para fijarnos un impuesto supuestamente a la plusvalía de los bienes, mientras que él cuando adquirió un inmueble no puso ni siquiera el valor real, sino un valor ínfimo. Lo podemos desafiar cualquiera de los ecuatorianos. Si le costó solamente $2.000, yo le pago $10.000 para quedarme con esa casa. Al presidente de la Cámara de la Construcción, Enrique Pita, también le parece sospechoso el valor inicial de la vivienda. Y opina lo mismo. Porque se configura evasión de impuestos, evasión de alcabalas. Y eso es algo que uno no espera que quien va a ser presidente de la República, que tiene que manejar con pulcritud sus asuntos privados y obviamente los públicos, de estas situaciones. Él es uno de los principales críticos frente a la ley de la plusvalía impulsada precisamente por Correa y se aventura a poner un ejemplo. La diferencia entre el precio de venta, que podría ser los mismos 420.000, respecto al precio de compra original registrado, 3.700, lo obligaría a pagar un impuesto por efecto de la plusvalía, por utilidad ilegítima, de acuerdo a como ellos lo han establecido, realmente significativa e importante. La compra del bien se dio en el 2005 y está notarizada por la Notaría 25ª de Quito. Dayana Monroy, 24 horas. El juez Luis Enríquez dio paso a la solicitud del fiscal general Carlos Baca y dictó orden de prisión contra el exsecretario del Agua, Walter Solís, y 4 implicados más por el presunto delito de peculado en un contrato de mediación. Daniela Valencia nos informa. El juez garantista dictó prisión preventiva como medida cautelar en contra del exsecretario del Agua, Walter Solís, y 4 implicados más por el presunto delito de peculado por el pago de un acta de mediación entre la empresa CRM y una empresa francesa que dejó de operar en 2003. Lo que hay que establecer, y eso también lo dejó establecido el señor fiscal, de que la deuda de Gremón existía porque existían actas de mediación. Y por lo tanto los pagos tenían que hacerse. Y los pagos eran a la compañía de Gremón y a subcontratistas. El tema que se da acá es una participación entre privados, como usted señala, en función de un juicio de honorarios. Según el fiscal general Carlos Baca, Solís habría pedido al Ministerio de Finanzas $8.130.000 para cancelar el valor del acta de mediación. No obstante, este monto se utilizó para cancelarle a terceros. Durante la audiencia, la defensa de Solís argumentó que Contraloría no ha emitido ningún informe de responsabilidad penal contra su defendido. No obstante, Fiscalía argumentó que sí lo hay. El proceso establece responsabilidad en contra de 12 personas y en ningún momento se menciona a Walter Solís. Con esto se da inicio a la instrucción fiscal que durará 90 días para su desarrollo. La asambleísta de Alianza País, Elizabeth Cabezas, firmó el pedido de juicio político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa, argumentando que hace 45 días solicitó su comparecencia para que responda por su gestión en dicho organismo y como director de noticias de Gama TV. Cabezas se sumó así al pedido impulsado por los asambleístas del movimiento Creo. Mire, fundamentalmente el tema es un tema de ética pública. Lo que es importante aquí decir es que si es que hay cuestionamientos al ejercicio de una función y hay ya predeterminaciones establecidas, una persona con un cuestionamiento en su ejercicio profesional difícilmente debería ocupar un cargo de tan alta responsabilidad, en este caso como es del superintendente de comunicación. La comparecencia está prevista, esperemos que sea a la brevedad posible. Yo, es más, pediría que el CAL exhorte a la Comisión de Fiscalización para que en el lapso de 48 horas puedan hacerse y llevarse adelante esta convocatoria. Según el Ministerio de Salud, a la fecha son 43 las personas fallecidas y 716 los casos de contagio de influenza en el país en sus diferentes cepas. El organismo continúa el proceso de vacunación y llama a hacerlo a quienes son parte de la población en riesgo.
Así es como ahora se ve uno de los centros de salud de la capital donde la ciudadanía acude a vacunarse en contra de la influenza H1N1, especialmente la población incluida en los grupos de riesgo o vulnerables. Ahorita como están en esta campaña y está tan fuerte la gripe, entonces por eso aprovechando la oportunidad de las vacunas. A los pacientes en el hospital, por motivos de prevención, nos enviaron para la vacuna. Esto por lo que destaca la misión de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. El Ecuador está cursando una epidemia estacional por el virus de influenza, con predominancia de la influenza A, H1N1. Para esta semana, las autoridades de salud actualizaron el número de casos y muertos por influenza. 43 personas han fallecido, son 716 casos confirmados para esta semana. Sigue estando el 74% de los casos en la provincia de Pichincha. Al respecto, insistió la ministra, la letalidad es del 6%. Desglosando los números, entre los fallecidos, 40 personas murieron por influenza H1N1 y 3 por influenza AH3N2. Y en cuanto a los casos registrados, 642 son por H1N1, 64 por AH3N2 y 10 por influenza tipo B. La ministra hizo especial hincapié en la población en riesgo, que dijo son quienes pueden complicarse y fallecer. Por esto deben vacunarse. Hay el abuelito, la persona con obesidad, la persona con diabetes que no sabe que está en riesgo en este momento. Sepan que si no se vacunan, si tienen síntomas y no acuden pronto a un médico, a un servicio de salud, pueden complicarse. Insistieron en que hay vacunas suficientes y son bastantes también las personas vacunadas. El día 21 de enero se han vacunado ya en el Ecuador 1.2 millones de personas a nivel nacional. Además, desde el Ministerio de Salud dieron detalles acerca del tratamiento, pues aseguran que no todo paciente con influenza debe ser hospitalizado. Es decir, según la ministra, el 90% de las personas con influenza. 9 de cada 10 no tienen estas dificultades graves. Tienen una influenza en la cual no hay dificultades respiratorias, en la cual no hay algo que amerite la hospitalización. Ratificaron la invitación para que los ciudadanos se vacunen, pero además para que denuncien cualquier situación a la línea gratuita 171, opción 3. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Seguimos informando. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia resolverá las causas para asignar los 7 nuevos jueces nacionales que conforman la Corte. Así anunció la nueva presidenta del Poder Judicial, Paulina Aguirre, quien heredó los procesos de extradición que están pendientes. Es la primera mujer que llega a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Paulina Aguirre es una funcionaria de carrera que se inició como juez de primer nivel y que llegó a la máxima jerarquía judicial. Me siento satisfecha y orgullosa porque siento que estoy abriendo un camino para las mujeres judiciales y las mujeres profesionales de este país. Y de inmediato se encargó de temas administrativos y jurisdiccionales. El día mismo de su posesión se reestructuraron las salas de la Corte Nacional de Justicia. Y este miércoles está previsto que se reúna el Pleno para distribuir entre los 7 nuevos jueces nacionales los diferentes procesos que están en la Corte. Se ha preparado una resolución que la trataremos en un pleno especial el día de mañana. Se está planteando resortear las causas de los jueces salientes a los jueces entrantes. El tema de las extradiciones es una responsabilidad exclusiva de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Y por ello asegura se está enterando de todos los procesos pendientes. Tenemos ingresadas 299 extradiciones activas, resueltas 284, en trámite se encuentran 15. La del señor Carlos Polit, falta alguna documentación en la petición. No supo precisar qué documentación le falta para la extradición del excontralor Polit, pero aseguró que una vez que asuma completamente su despacho, hará las gestiones correspondientes. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 2 instituciones de gobierno fueron hackeadas. Se robaron bases de datos del plan Toda una Vida y se publicó información falsa sobre la suspensión de subsidios a los combustibles desde el Ministerio de Hidrocarburos. Carlos Pérez acudió a la Fiscalía, presentó una denuncia sobre uso y publicación de información falsa, así como la utilización de claves e ingreso a sistemas privados de información. Esto tras identificar que alguien quería enviar información sobre un supuesto incremento en el precio de los combustibles. Aparentemente alguien ingresó al sistema Kipux que nosotros manejamos
y trató de enviar una documentación, la cual, como digo, es falsa. Para Santiago Acurio, experto en seguridad informática, podría significar un tema de suplantación de identidad, pues ingresaron fácilmente al sistema que manejan las instituciones públicas. Alguien supo la contraseña de una persona, se lleva el usuario, por ahí puede haber una vulnerabilidad, porque puede ser que no se hayan aplicado las normas de seguridad. Tendría que revisarse la red del Ministerio de Hidrocarburos. El acceso no autorizado a un sistema informático está tipificado en el COIP con una pena privativa de 3 a 5 años. Pero este no fue el único ataque cibernético que sufrió el gobierno de Lenín Moreno. Fue él mismo quien informó que se robaron la base de datos del plan Toda una Vida y con esta información enviaron un mensaje a 400.000 ciudadanos que se inscribieron en este programa. Convocándoles a recibir la asignación de su casa. Ustedes me conocen, jamás les mentimos. Es evidente que quieren dañar nuestro proyecto Toda una Vida. Estos ataques se dan a 5 días de la consulta popular. Es como que desincentivar a las personas que están en este caso apoyando al presidente Moreno. Para Acurio faltan políticas de seguridad cibernética en el país. No tenemos una política, una estrategia de seguridad cibernética que nos oriente en ese tipo de cosas. Mientras tanto, el presidente pidió que se usen los canales oficiales como páginas web de los ministerios para informarse. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Representantes de las cámaras de la construcción aseguran que con la ley de plusvalía, los obreros son los más afectados por la falta de empleo. Más de 80.000 plazas de trabajo se perdieron, según el gremio. Lleva un año aplicándose y para ellos lo único que ha logrado es frenar el empleo. Así resumen los representantes de varias cámaras de la construcción la vigencia de la ley de plusvalía. Esta ley lo que ha logrado es incrementar impuestos, no permite identificar los verdaderamente especuladores. Dicen que ellos están afectados, no invierten en nuevos proyectos inmobiliarios, pero recuerdan que al no haber construcción, tampoco hay trabajadores. De la mano de obra que se necesita para una edificación, lleva 3 años aplicándose y para ellos lo único que ha logrado es frenar el empleo. Así resumen los representantes de varias cámaras de la construcción la vigencia de la ley de plusvalía. Ponen las cortinas, ponen las alfombras, ponen el vidrio. Hay gente que se dedica a vender los corredores inmobiliarios. Hay gente que hace el acero, que hace el cemento, que hace la cerámica. Esta mañana en Guayaquil, representantes de las diferentes cámaras de la construcción del país se reunieron para actualizar las consecuencias y pérdidas tras la aplicación de la ley. Que esta ley dejó de generar alrededor de 700 millones de dólares en salarios de empleos directos y dejó de generar 3.500 millones de dólares en empleados indirectos. Esta ley ha afectado de manera notable el emprendimiento del sector de la construcción. En la consulta popular el Ejecutivo pretende derogar la norma. De ganar el sí, se lo hará mediante un proyecto de ley urgente que deberá ser presentado hasta 15 días de la publicación de los resultados oficiales. Datos del Banco Central del Ecuador indican que en el último año el sector de la construcción registró un decrecimiento de menos 8,5%, por lo que el gremio considera fundamental la derogatoria de la ley de plusvalía para levantar al sector. Joana Ramos, 24 horas. Más de media tonelada de droga fue incautada esta madrugada en Guayaquil en 5 allanamientos. 3 sujetos fueron detenidos, entre ellos un cubano, quien era el financista y requerido por la Interpol. La droga alcanza un costo de 40 millones de dólares. A esta bodega ubicada en Mapasingue Oeste, los agentes de la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos llegaron y descubrieron todo este cargamento de cocaína. Aquí los ladrillos habían sido almacenados durante varios días. Son 501 paquetes, la sustancia es cocaína. Este trabajo permitió allanar 5 inmuebles, encontrando el alcaloide y gran cantidad de precursores químicos para preparar la sustancia. Aquí se estaba trabajando para enviar mediante palets dentro de contenedor esta sustancia. Los 501 bloques de cocaína, como lo pueden ver en las imágenes, tienen el logotipo Fox. Los narcotraficantes le pusieron este sello para poder identificar la droga en el momento de enviarla al exterior. En una casa ubicada en la 20 y la M, suburbio de la ciudad, localizaron otros 12 bloques de cocaína y retuvieron una motocicleta, mientras que en una vivienda de la ciudad de La Guayacanes hallaron un arma de fuego de alto alcance. La sustancia prohibida en este caso corresponde en 500
513 paquetes. Durante el operativo, 3 sujetos fueron detenidos, 2 ecuatorianos y un cubano con nacionalidad estadounidense. El extranjero sería el financista del grupo delictivo y era buscado por las autoridades norteamericanas. Tiene difusión roja Interpol, por lo cual pues es requerido internacionalmente. Todo el cargamento desde la bodega pretendía ser llevado al puerto de Guayaquil, contaminar un contenedor y en medio de cajas de banano iba a ser transportado a Europa. Cada bloque de cocaína en el continente europeo tiene un costo que podría alcanzar los $75.000 americanos, es decir, que la más de media tonelada de sustancia incautada podría costar cerca de $40 millones. Paul Dutibén, 24 horas.